Inicia grabación. Bien. Después de la accidentada sesión de la semana pasada por el problema del software, espero ya he probado 5 veces que acá no haya problemas. Espero que todos también ya tengan su software instalado. Y vamos a ponernos de acuerdo a algunas tareas que debía colocar, pero dije mejor voy a consultarles para que no haya problemas. ¿Sí? Voy a compartir pantalla. Ya está. Confírmenme si están viendo la pantalla, chicos, por favor. Sí, profesor. Listo, muy bien. Entonces, lo primero, vamos a ubicarnos con respecto al sílabo, ¿no? Que es el que manda nuestro trabajo. El sílabo es el que guía sesión a sesión que debo cumplir yo con ustedes. Y de acuerdo a este sílabo, la semana pasada hicimos lo que es validez y confiabilidad. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. ¿Listo? Entonces nos falta presentación de tablas y figuras para datos cuantitativos y datos cualitativos. Semana número 5. Tenía entendido que había 2 trabajos pendientes. Uno que tenía que enviar su instrumento. ¿Es cierto? ¿Es correcto? Chicos. Sí, profesor. Listo. Entonces esta semana lo voy a poner hasta el día miércoles en la semana 4. Voy a agregar la tarea para que puedan subirlo, ¿sí? La tarea, a ver, tarea, enviar juicio de expertos. Ya, entonces le voy a dar hasta el día miércoles 20 puntos, porque ya tiene que ser calificada, necesito notas. Y entonces estamos hoy día miércoles hasta el viernes para que envíen esta tarea que no hemos quedado, no lo subí, pero le estoy dando. Y eso está en la semana número 4, validez y confiabilidad. ¿Listo hasta ahí? Primer tema. ¿Está claro esta parte? Jóvenes, confírmenme por favor. Sí, profesor. Sí, profesor. Hasta el miércoles. Pero también teníamos otro pendiente de la semana pasada, ¿no es cierto? Lo que era validez y confiabilidad. ¿Estamos? Sí, profesor. Justamente ahí tengo una duda. Ya. Vamos a hacer un Pero repaso. esa tarea se subió ayer, ¿no? Sí, sí. Así es. Okay. Yo sé que hay dudas. Voy a hacer una repaso ahora que todo está bien instalado y no hay problemas. Voy a hacer el repaso de validez y confiabilidad. Un pequeño repaso y ahí me hacen las preguntas que consideren pertinentes. ¿Les parece? ¿Sí? ¿O Sí, prefieren la profesor. pregunta? Vamos a hacer al revés, ¿ya? ¿Qué dudas tienen? Cuéntenme. Sí, profesor. La clase pasada usted dijo sobre la tarea que cerró el día de ayer, era para hacerlo, aplicar la prueba para todo el instrumento, pero en la tarea decía por cada una de ellas, o sea, por cada variable. Entonces, esa era mi confusión, y Ya, por lo cual vamos yo a ver. realicé por todo el instrumento. Ya, vamos a ver. A ver. Lo primero es que acá tenemos un Excel. ¿Estamos? Lo de amarillo son los datos sociodemográficos. Datos que los colocamos para más adelante hacer unas preguntas más complejas o datos descriptivos de nuestra investigación. Dedo, desempeño docente, es un instrumento. Aquí se nota hasta por los colores, si se dan cuenta, desempeño docente tiene hasta el número 28. ¿Estamos? Ese es instrumento número 1. El otro instrumento, nos damos cuenta por los ítems, dedo 1 hasta dedo 28. Y el otro es el UES, que es, si no me equivoco, tiene que ver con el trabajo, es un test de UES y que tiene 17 preguntas. ¿Estamos hasta aquí, jovencito? Sí, profesor, así estaban las dos variables. Claro. Entonces tenemos 2 instrumentos. De cada uno, su validez y confiabilidad. Confiabilidad. ¿Estamos? ¿Está claro, jovencito? Profesor, yo lo he hecho por el total, como la clase pasada usted lo mencionó.
Ya fácil, pues te lo voy a abrir y lo modificas, lo vuelves a enviar, ¿sí? Vamos, todo tiene solución, lo único que no tiene solución es la muerte, ¿eh? Entonces vamos a retroceder un ratito y vamos a editarlo y está bien, guardar. No, este es el material, pero no es la tarea. La tarea no le he puesto la data, pero no he puesto la tarea, al parecer. A ver si pues data, faltaría a tarea enviar juicio de expertos, aquí está. Esta es la última En que acabo de 4.4 crear. está, profesor, la tarea. Sí, un momentito, déjenme ver que me estoy acá. Tarea juicio de expertos, no coloqué la tarea, ¿no? Sí, pues se me fue. Sí Ya, colocó, profesor, ahí está en la 4.4, como dice el compañero. tarea, así está, validez y confiabilidad. Entonces, esta es la que tengo que modificar, ¿ya? Editar. Entonces, fue hasta ayer, te lo dejo hasta el miércoles. Puedes eliminar y hasta el viernes también. Y modificarlo. ¿Le parece, jovencito? Hola. Ya. Entonces, repasando para cerrar el término, cuando nosotros tenemos un instrumento en una investigación, tenemos pues varios criterios para seleccionar instrumento. Si creo un instrumento hecho por mí, yo lo que tendría que hacer es que una validez cualitativa por juicio de expertos, una V de Eiken, una prueba piloto, validez y confiabilidad, y mi trabajo final de validez y confiabilidad con mis propios datos, ¿no? Si has creado, te sugeriría que no solamente pongas validez y confiabilidad del total, sino de las dimensiones, ¿no? De las dimensiones en el sentido que la dimensión 1 de la pregunta 1 a la 10 sacas de cada uno de ellos. Si es un instrumento utilizado en otra tesis, con solo colocar la validez y confiabilidad de esa tesis cuando presentas el proyecto es suficiente. Y cuando desarrolles la tesis, la validez y confiabilidad con tus propios datos. Debemos asegurarnos, si estoy construyendo un instrumento, que devenga, se sustente en una teoría y ahí hemos hecho y se haya realizado la validez cualitativa, cuantitativa previa, expertos V de Eiken, la del piloto y la de nuestros datos reales. La validez mide la calidad de la investigación, si realmente está midiendo, y se hace pues mediante Kaiser-Meyer-Olkin y esfericidad de Bartlett. Ya les he puesto la tablita para que se puedan guiar. La confiabilidad, que es la repetición, se hace mediante el alfa de Cronbach, y todos esos reportes se hacían en base al ejercicio. ¿Alguna pregunta con respecto a instrumentos para dejar ya instrumento de largo ya saneado? Ninguna pregunta, profesor. Listo. Entonces, ya saben cuáles son las condiciones para que tu instrumento creado no te haga problemas en el momento de desarrollar, ¿sí? Tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, ahora vamos a conversar sobre datos descriptivos. Datos descriptivos. ¿Qué son datos descriptivos, profesor? Bien simple, ¿sí? La idea de los datos descriptivos es que nosotros, a través de cuadros y tablas, podemos hacer un análisis de las investigaciones que estamos desarrollando. En algunas tesis no se hace la pregunta, solamente dice correlación, 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 pero estilan colocar en un primer capítulo datos descriptivos, ¿sí? Datos descriptivos, ¿no? Un ejemplo sería con una tesis de las que yo tengo, asesoría de tesis, y vamos a hacer con el de Payén, el señor Payén, por ejemplo, ¿no? Entonces, para sus jugadores, Payén ya es psicólogo y acá tiene su tesis, ¿sí? Vamos a hacerlo un poquito más grande para poder ver. Y entonces Payén en su tesis, vista, panel de navegación, listo.
En su problema general dice cuál es la relación. Clima familiar y autoestima. Profesor, esa es una pregunta correlacional con dos variables. Específica, relación entre dimensión, relación y autoestima. Ha desagregado la primera variable, dimensión, desarrollo y autoestima, y tres variables que corresponden a la primera dimensión, a la primera variable que era clima social familiar. En sus objetivos y sus preguntas guarda la misma coherencia, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver resultados. Como pueden ver, aquí dice descripción de resultados, es decir, estilan colocar, a pesar que la pregunta es correlacional, el capítulo 5.1, análisis descriptivo de la variable 1 y análisis descriptivo de la variable 2. Entonces, profesor, como ha desagregado en las específicas clima familiar, aquí será pues la descripción de la variable clima social familiar, dimensión 1 de clima social familiar, dimensión 2 de clima social familiar y dimensión 3 mínimo, profesor. Vamos a ver, aquí está la tabla, ¿sí? Con su gráfico, con la explicación descriptiva. Aquí nos vamos acostumbrando que todo gráfico o figura tiene que tener una explicación, ¿no? Y la forma de redactar es, primero, coloque usted los puntajes altos, coloque usted los puntajes bajos y finalmente usted indique la tendencia, Miren que presentar un gráfico entonces no es que presento los que yo quiero, sino que tengo que describir puntajes altos, puntajes bajos y tendencia. En este cuadro, por ejemplo, el puntaje más alto es en regular, ¿no es cierto? Y el puntaje más bajo es en muy mala y buena. Y la tendencia, los dos más altos, está entre regular y buena. Ha hecho de la variable. A pesar de que en su pregunta no hay cuáles son las características del clima social familiar, no hay esa pregunta, está colocando. Un segundito. Aquí está. Bien. Profesor, y si no hay, ¿por qué está colocando? Porque es esa costumbre, porque es importante colocar eso, ¿no? Entonces, no lo ha colocado. Pero como les digo, probablemente también estén las dimensiones. Esta es la variable. Aquí está la dimensión relaciones. Entonces, profesor, dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3. ¿Sí? Con la misma tendencia. Y quizás aquí no es recomendable, pero ha colocado la tabla y el gráfico. Normalmente debe ser uno solo, pero tabla y gráfico, ¿no? Y por ejemplo en su tabla ha puesto pues frecuencia, porcentaje válido y porcentaje acumulado, ¿no? Quizás aquí siempre coloquen ustedes en investigación una desviación estándar, que luego explicaremos qué significa en el momento de leer la tabla. Ahí están las tres dimensiones y luego en su tesis coloca tablas cruzadas. Ojo chicos, entonces, profesor, la variable 1 llamada clima social familiar lo ha cruzado con género de los estudiantes. Profesor, entonces acá se está preguntando, pues, si ser hombre o mujer hay una diferencia en cuanto al clima social familiar. Estamos hablando de las preguntas del Excel, ¿no es cierto? Perdón, que está por acá. De las preguntas del Excel que tuvimos, que estaban de color las sociodemográficas. Y probablemente pues ha hecho su análisis, ¿no? Sociodemográfica 1, ¿dónde está esto? Estoy creo en el otro lado. Acá. Entonces, autoestima, ¿sí? Lo ha generado con clima social. Podría hacerlo, ejemplo, si tú estás haciendo clima laboral, podría hacerlo, profesor, si es que considero y le digo a qué área perteneces, una diferencia del clima laboral por áreas. Podría ser por años de antigüedad,
podría ser por género, etcétera, etcétera. Las tablas cruzadas normalmente se hacen con las tablas sociodemográficas. Y finalmente, la variable B, autoestima. Como no ha desagregado, solamente ha puesto autoestima en forma general y su tabla cruzada de hombres y mujeres. Esto ya es análisis inferencial, que es otra cosa. Ahora vamos a ver cómo lo manejan esto mismo en la universidad. ¿Sí? Primero aprendamos y luego en la parte segunda para no estar haciendo solo ejemplos. En esta diapositiva te explico lo que hemos hecho. Instrumentos de recolección de datos, ¿sí? Cómo del Excel lo hemos pasado, lo hemos codificado. Aquí está el ejemplo que hemos hecho. Los datos sociodemográficos que les comentaba que nos permiten hacer tablas cruzadas. Las respuestas que se colocan y en la misma altura por cada sujeto la respuesta número 2. ¿Sí? Le hemos pasado al SPSS y luego hemos codificado, ¿no es cierto? Tipo de parto, un solo dígito, anchura 1, ¿por qué? Porque el parto va a ser 1 o 2, ¿no? 1 es eutóxico, 2 normal. Etiqueta, tipo de parto. Y nominal porque eutóxico no está por encima del otro. Ah, profesor, es un dato cualitativo, letras, no es una escala. Y aquí está configurado para ser trabajado el código. Cálculo de base de datos. Podemos tener la tabla completa con esto de acá, el Excel, ¿no es cierto? Pero nosotros necesitamos algunos datos importantes. Entonces voy a hacer el ejemplo con algunos datos, ¿ya? Bases de datos. A ver, vamos a ver datos. Solo que en el escritorio, acá. 31 de agosto. Estos son unos datos cualquiera. Archivo, abrir. Datos. El del 27, será con el del 27. Aceptamos. Muy bien. Ya tenemos nuestro SPSS con la base de datos. Acá, como pueden ver, de las 7 hasta la 27 es el instrumento 1. Es, si no me equivoco, el instrumento de depresión, ¿sí? Acá están correlacionando depresión con autoestima, ¿no? Y instrumento 2, autoestima. Listo. Pero fíjense de que aquí tenemos solo los instrumentos. Entonces el profesor aquí procede a preparar los datos, ¿sí? Por ejemplo, yo tendría que tener pues, un dato que diga total, puntaje total de autoestima y puntaje total de depresión para luego correlacionarlos. Entonces, ¿sí? Datos, donde estamos, calcular variable y puede hacer las sumas, ¿no? Ah, profesor, entonces, BEC 1, ¿sí? BEC 1 más BEC 2 más BEC 3 más BEC 4 y estoy colocando la suma de todas las variables. Puedo hacerlo así, como también, como sé que tengo el escritorio y no quiero trabajar doble, y estaba con 27 de agosto, lo puedo hacer en Excel, ¿no es cierto? Vamos a esperar que sube Excel. Mientras tanto, vamos a suponer que he hecho hasta el número 21 en el SPSS. Y entonces el profesor acá habría que colocar pues como nombre total. Total BEC voy a colocar. No se deje espacios. Total BEC y cuando acepto se ha creado una nueva columna, ¿sí? Está un poquito lento, un segundito. Se ha creado una nueva columna. También lo podría hacer acá. Ah, profesor, lo que puede hacer pues es en el Excel usar el símbolo suma
y hacer las sumas que usted quiera, ¿no? Por ejemplo, voy a poner que se llama auto total. Y entonces puedo hacer una autosuma para que sume toda la columna de las preguntas de autoestima. Entonces, ya tengo los totales de la variable autoestima. Podría también, usando el Excel para no trabajar mucho, vamos a suponer que la dimensión 1 total. Profesor, las preguntas de acuerdo a la teoría dicen que corresponde a la pregunta de la 1 a la 10. Y entonces, como pueden ver, puedo hacerlo en el Excel y estoy colocando las sumatorias. Las sumatorias tanto de mi autoestima general como sus dimensiones que corresponden. Lo puedo hacer allí, como también lo puedo hacer en el test de Beck, ¿sí? Vamos allá. De las dos maneras. También puedo hacer de otra manera, lo hago en Excel y luego los valores lo copio y los pego. Diferentes maneras. De esa manera puedo hacer los cálculos. ¿Cuántas columnas debo tener, profesor, de acuerdo a de acuerdo a esta tesis que estamos viendo? Bueno, si vemos el problema general, una columna donde estén los datos del clima social familiar, otra columna con el total de autoestima, que es lo que me está pidiendo, y aquí una columna de la dimensión relación, que también me está pidiendo, porque autoestima ya lo tengo arriba en columna, y entonces todas estas sumas tendría que hacer para luego establecer la correlación. Dimensión relación, dimensión desarrollo, dimensión estabilidad. Tendría que hacer los cálculos. Para hacerlo, como les decía, lo puedes hacer en Excel o lo puedes hacer aquí, ¿no es cierto? Simplemente transformar, calcular variable, ¿sí? Total Beck y aceptamos, ¿sí? Y ya debía darnos el total que corresponde. Voy a mostrarles un trabajo, un segundito, sino que se cuelga un poquito mi máquina. Vamos a ver, un segundito, ¿ya? No sé qué ha pasado. Voy a salir y voy a mostrarles ahora cómo se hace esta parte. Mientras va descansando mi máquina, recuperándose. Esto es lo que les estoy contando, cómo hacer las sumas. Y si te das cuenta, pues, de las notas apareció el promedio final y hago cálculos, como si fuera Excel. ¿Para qué me sirve eso? Para tener, pues, lo que está aquí, ¿no es cierto? De las preguntas, profesor, he sumado, y acá están los puntajes de la dimensión contenido emocional. Aquí están los puntajes de la dimensión habilidades sociales y aquí están los puntajes de la dimensión pensamiento lógico, debe ser. De esta prueba he colocado y ya tengo los datos. Creo que hay alguna pregunta, alguna inquietud hasta acá. ¿Estoy siendo claro, por favor? Jóvenes, confirmen si me están escuchando, por favor. Sí, le escuchamos, profesor. Ya, listo. Entonces voy a intentar salir, no sé por qué. Así. Ya. No sé qué pasó, se me ha colgado mi SPSS. Ya. Entonces, voy a abrir otra, ya. Vamos, no me chupo. Vamos. Debo tener bastante data. Descargas.
segundito que suba. Ya que tenemos varios. Y vamos a ver, por ejemplo, en esta tesis, cómo lo han desarrollado. ¿Ya? Aquí está su base de datos. Tesis final. Su data. Y la data del 31 de agosto. Vamos a abrirla. Y entonces podemos ver, un segundito que está tardando. Se me ha puesto mal, creo, mi SPSS. Dios mío. Ya un segundito, no sé por qué no quiere funcionar. Ya voy a ver acá. ¿Dónde estás? Ay, Dios mío. Ya, voy a tener que reiniciar un segundito, ya, un segundito, no sé qué pasa. Estaba yendo bien todo. Ya, un segundito para iniciar, no sé qué está pasando. Se me ha bloqueado el... No me quedó otra que reiniciar. Un segundito, ya.